el interés de la población dominicana, producto de que se ha estado mencionando con mucha frecuencia el tema de la posibilidad de que la República Dominicana se aboque a una reforma fiscal. Cuando se habla de reforma fiscal, se van a modificar los impuestos afectando a los ciudadanos. Lamentablemente, los gobiernos lo único que han hecho ha sido crearle distorsiones a los gobiernos. Que por qué si a mí me va bien económicamente yo tengo que coger cuarto prestado. República Dominicana no necesita crear nuevos impuestos. Lo que no han dicho es que la sumatoria de esa cantidad de dinero ha sido el tener que pagar las deudas de hace 20 años que vencieron ahora en el 2024. Nosotros es que la Virgen de la Altagracia. Lo de nosotros es bulto, allante y movimiento. Disculpe mi ignorancia en términos económicos. No, profesor, no tengo ningún. Soy un neófito en el tema. Nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi 10 millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Casi 10 millones de nuevas sonrisas. Dominicana volverá. Con las rayas cristalinas y el sonido de Ruiseñor, Bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento. El amor y la pasión siempre presente, Y el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande el número uno, una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo para enseñarles nuestras raíces, ritmos y aromas, nuestra sonrisa. celebrando las pequeñas cosas con felicidad. Esperanza y orgullo. Casi 10 millones. Una sonrisa recibimos. Casi 10 millones. Estamos a punto de alcanzar. Oye, dominicano, si lo logramos, un sueño de toda la vida, mi hermano. 10 millones de sonrisas y de amigos vienen a celebrar unidos. Americano, europeo, latino y más, vienen de todas partes a gozar al país de la alegría. A punto de recibir 10 millones de turistas. Son 10 millones. Casi 10 millones. Una sonrisa. Casi 10 millones. Dominicana volverá. Los colores tu viaje iluminarán. Nuestros paisajes nos harán soñar. Cada rincón de esta tierra nos hará volar. En un país de gente buena, donde la constante Es la fuerza del amor. Nuestra gente unida con la sonrisa. Dominicana como motor. Sí. Toda la alegría de nuestra gente. a los visitantes se les grabará. Como un recuerdo En sus corazones. cada sonrisa aquí quedará. Casi 10 millones. Que a Dominicana volverá. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos.
Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero. Como cada sábado, un programa a la altura de nuestra audiencia, y le aseguro que este sábado no será la excepción. Hoy vamos a abordar una temática de preocupación nacional. Es un tema que está acaparando el interés de la población dominicana, producto de que se ha estado mencionando con mucha frecuencia el tema de la posibilidad de que la República Dominicana se aboque a una reforma fiscal. Una reforma que implica ampliar o reducir lo que sería la base impositiva, la base de los impuestos en República Dominicana, y eso tiene un tanto preocupado a la población dominicana, producto de que el dominicano de a pie no domina mucho el tema de los impuestos, no domina mucho el tema impositivo, por tanto tiene que hacerse valer de un profesional, aquellos que tienen una pequeña empresa, para que lo ayude, lo oriente para presentar impuestos y demás. Pero nosotros hemos querido hoy traer a un profesional, un experto en temas de impuestos. Hemos querido traer a Israel Abreu, amigo querido, para que nos ayude con este tema. Bienvenido a La Gente Habla. Israel, ¿cómo está todo, profesor? Muy bien, un privilegio. ¿Cuánto tiempo usted tenía que no venía a La Gente Habla? En este año usted no había venido, ¿verdad? No, ni el año pasado. ¿Tampoco? Tengo años. ¿Está feriado? Esta relación está mal. Usted Sí, profesor, definitivamente. está... Y tanto que usted va a mi oficina, mire, para que usted vea. Usted está feriado de la... Sí, ¿Y sí, qué usted hizo? Estoy fuera de la nómina, no entiendo, profesor. Está feriado de... Sí. Ay. Pero la puerta de mi oficina siempre está abierta para usted. Pero para el programa usted está feriado. Sí. Eso es preocupante, ¿eh? Ni a la gente habla, ni abriendo la mañana con Dari. No, porque ya que lo que pasa es que ya usted no había oportunidad, porque ya usted tiene tanta demanda en términos de medios de comunicación que los horarios no chocan. Y en la mañana usted no tiene oportunidad. Realmente usted tiene relativa razón en relación a que fruto de las situaciones económicas que vive República Dominicana, pues lamentablemente, porque debo decir lamentablemente, pues eso ha aumentado la demanda de profesionales del área. ¿Y por qué usted dice lamentablemente? Sí, porque son situaciones críticas. El Estado Dominicano, acuérdese que un asesor en materia económica, financiera o fiscal es necesario en dos órdenes: en la crisis o en la bonanza. En la crisis, cuando necesita demandar recursos, y en la bonanza, cuando necesita bien invertir esos recursos, que lamentablemente no es la situación en la que se encuentra República Dominicana, y situación además que se ha deteriorado en los últimos 30 años. Pero yo no entiendo, porque incluso hoy sale en el Diario Libre. Yo tenía el Diario Libre que la República Dominicana crece todos los días. No, eso no, bueno, crece, profesor. Ahora, ese crecimiento no necesariamente, primero, ha repercutido en la población general. Asimismo, como usted acaba de resaltar, ese crecimiento económico que ha tenido República Dominicana en los últimos 30 años, asimismo también resalta la inequidad que ha habido en la distribución de ese crecimiento. ¿Pero a qué se debe eso precisamente? Aunque no es el contexto de nuestra conversación hoy, porque yo quería que nuestra conversación hoy girara única y exclusivamente en lo que tiene que ver con el tema de la reforma fiscal, y hacer una conversación hasta cierto punto de orden pedagógico, orientar a la gente que conozca un poquito sobre qué es una reforma, sobre diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria, y elementos un poquito hasta cierto punto con lenguaje llano sobre ese tema. Quiero aprovechar que tuvimos esa introducción hasta cierto punto improvisada, de por qué tradicionalmente el dominicano siempre percibe de que el crecimiento que tiene la República Dominicana no es consustancial al crecimiento del país de su casa. Es decir, el dominicano siempre dice, concho, pero la República Dominicana dice que crece. Tenemos un crecimiento de un tanto por ciento, por eso no se ve en el crecimiento mío, en que yo tengo, de que nosotros leemos un periódico. Si buscamos un periódico de hace 10 años, de hace 20 años, tenemos los mismos problemas de hace 20 años. Por ejemplo, yo ayer, profesor, le debo decir
Yo no tengo inversor en mi casa. Lamentablemente. Porque ahora lo necesita. Yo no tengo inversor. Pero ahora lo necesita, ¿verdad? Yo no tengo inversor en mi casa, pero si yo encuentro a Milton Morrison hoy, por mi madre que le entro a trompar, por mi madre, por mis 2 hijas, yo encuentro a Milton Morrison hoy en cualquier plaza y yo le entro a trompar. Yo me dormí anoche a las 2 de la mañana, porque la luz se fue a mi casa a las 9 de la noche y llegó a las 2 de la mañana. Muy bien, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, eso es un escenario de hace 20 años. Sí. Es un escenario, pero así, hace un momento tenía un escenario de una persona que me habla de un problema de salud en un hospital de hace 20 años. Pero así tenía un amigo que me habla de un problema de agua de hace 20 años. Entonces tenemos los mismos problemas de hace 20 años como si nosotros nos frizamos en el tiempo. Entonces, como un país que crece constantemente, que nos hemos transformado en términos económicos, porque la economía de República Dominicana ha tenido la resiliencia de ir transformándose. Es decir, nosotros no somos Cuba, que Cuba puso todo su cuarto en caña y se embromó y no pudo. Sí. Nosotros hemos podido diversificar nuestra economía, claro que sí. Y eso ha sido el éxito. Sí, estamos claros. El éxito de nuestra economía. De nuestra economía. Es lo que lamentablemente los gobiernos lo único que han hecho ha sido crearle distorsiones a nuestra economía. ¿Cómo así? Claro que sí, profesor. Una cosa es la economía nacional, que usted Ahora me dio miedo. en alguna medida la describe. Hemos tenido presidentes estadistas que han visualizado, ¿verdad?, la necesidad de diversificar la economía. Fue el caso del doctor Joaquín Balaguer, de manera específica. Y lo hizo cuando visualizó que la industria de la caña ya no iba a ser el negocio nuestro. Y miró para el turismo. Y miró para el Y turismo. comenzó a construir hoteles. No, y además, entonces, le agregó otras variables relacionadas Zonas francas. con la economía. Zona franca, por ejemplo. Muy bien. Entonces, sin embargo, ¿Qué visión tiene ese video? de Joaquín Balaguer en lo adelante, así mismo debo citarlo, pues los demás presidentes lo que han hecho ha sido crearle distorsiones a la economía en el orden de educar adecuadamente a los ciudadanos para que participen de ese crecimiento económico, número 1. Y número 2, entonces, y quizás más importante, manejando las finanzas públicas como si fueran las finanzas de un colmado, sin quitarle mérito a los colmaderos, para que estemos claros. Claro, en el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra. El hecho es que al ellos entender que el Estado Dominicano es un simple colmado y que ellos pueden administrarla como si fuera su casa, una economía de bolsillo, pues entonces lo que hicieron fue que de acuerdo a sus criterios que no necesariamente respondían a la racionalidad, pues empezaron a tomar decisiones que lamentablemente nos han llevado a ser uno de los países más inequitativos desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y que además le haya coartado la posibilidad a que República Dominicana se sitúe en uno de los lugares cimeros partiendo de la región latinoamericana, de la economía de la región latinoamericana. Y es el caso entonces, por ejemplo, del efecto de la falta de educación, de la mala educación, el efecto de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, partiendo de criterios unipersonales, de lo que el presidente decida, eso es así, y de lo que el Congreso del presidente apruebe, porque eso es así también. Aquí hay un nivel de intolerancia a las decisiones internas partidarias que sean disidentes. Eso ha sido así históricamente, desde cuando Juan Bosch en el gobierno que lamentablemente fue derrocado, ¿verdad? Y en todos los posteriores gobiernos. Nadie se ha atrevido a enfrentar a un presidente por el poder que representa. Cosa que puede ser debatible. Sin embargo, cuando esa disidencia entra en conflicto con los presidentes, con quienes dirijan en ese momento, hemos sido testigos de cómo son aislados esos funcionarios, inclusive amigos de los presidentes. Entonces, todas esas variables relacionadas con el manejo de las finanzas públicas han incidido de manera negativa en el posible desarrollo económico de nuestro país. Oiga, como dije,
posible desarrollo económico, que hay una distancia bastante grande entre crecer económicamente y desarrollarse económicamente. El desarrollo económico implica una educación de primer mundo, entonces una salud de primer mundo, ¿verdad? Una seguridad ciudadana de primer mundo. ¿Usted entiende, profesor? Sí. Y servicios básicos eficientes en sentido general, partiendo de la premisa de las obligaciones de un Estado y de un gobierno. Pero nosotros no tenemos ninguno de esos elementos. Lamentablemente eso es así. Entonces nosotros es que la Virgen de la Altagracia. Lo de nosotros es bulto, allante y movimiento, profesor. Porque de hecho el PIB per cápita de República Dominicana, que son $11,200 alrededor, no. La misma tesorería de la Seguridad Social establece que el 67% de la población activamente laboral registrada en la tesorería de la Seguridad Social gana menos de 30,000 pesos. Es decir, pero ¿cómo se puede medir el crecimiento? ¿El crecimiento de un país se mide en función de recursos o en función del crecimiento del desarrollo humano de sus ciudadanos? En ambas. El coeficiente de Gini mide la calidad de vida del ciudadano en comparación con otros países, ¿verdad? Y consigo mismo, número uno. Y número dos, en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora vamos a caer en ese punto. Cuando usted habló del crecimiento económico, al plantear esta entrevista, obvió que ese crecimiento económico debía estar acompañado de la resolución de los temas de educación. Una educación de primer mundo que no la tenemos. Una salud 100% asegurada. O no necesaria de primer mundo, que sea de... No de primer mundo, profesor, porque eso es lo que aspiramos. Número uno. Número dos, salud de primer mundo también. Yo aspiro que en algún momento de la historia dominicana uno no tenga la preocupación de tener un seguro médico internacional. Porque desde que uno tiene la posibilidad de poderlo pagar, uno lo tiene, porque sabe que aquí hay problemas que no lo va a resolver. Número dos, el problema de la seguridad. El número tres, perdón, la seguridad ciudadana debe ser resuelta de una vez y para siempre, que yo entendía que ese era el buque insignia de este gobierno y que iba a terminar siendo resuelta. Lamentablemente no ha sido así. Hemos visto que tanto en el tema de seguridad como en el tema de educación, el que un profesor o un policía sea bien remunerado no es la solución. No necesariamente implica, es parte de la solución, debemos reconocerlo, pero no necesariamente es la solución. Y obviamente el tema eléctrico, que reduce los niveles de competitividad empresarial. Segundo, si esa energía no cumple con los objetivos de desarrollo del milenio y de desarrollo sostenible, pues lamentablemente inclusive podemos vernos en una situación de carácter internacional preocupante. Y por otro lado, entonces, ¿cómo afecta el no generar una energía limpia y económica para la calidad de vida del ciudadano? Bueno, entrando ya en materia, profesor, yo creo que nosotros debemos iniciar definiendo qué es una reforma fiscal. Hablando ya en un término llano, para nosotros poder orientar a la población en torno a eso que la gente tanto como que teme y dice que okay, una reforma fiscal. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo nosotros aplatanar de forma que la gente pueda entender a qué nos vamos a enfrentar, para qué debemos prepararnos? Mire, antes de contestar esa pregunta, debo citar un periodista, un gran amigo, tiene un periódico que se llama Entérate RD, sí. Valga la cuña, pero debo darle las gracias. Entérate RD. Entérate RD. Brian hizo una encuesta en las calles de República Dominicana, en la salida de un metro. Y esa encuesta, esas entrevistas que él hacía así de manera informal, versaba sobre eso. Le preguntaba a la gente qué es una reforma fiscal. Y lamentablemente más de un 95% la gente no tenía ni idea de lo que es. No, por eso le pregunto. Fiscal. Entonces, definitivamente el dominicano necesita ser educado, aunque sea de manera indirecta, a través de los medios de comunicación, porque hay mucha... Desde el propio Estado, creo yo. Claro que sí, pero no lo hacen porque no es conveniente. Oiga, profesor, ¿por qué? Para que usted vea si la ignorancia es atrevida, inclusive partiendo de quienes dirigen el mismo Estado, que se atreven a no educar a los ciudadanos, ¿verdad? Para en alguna medida aprovecharse de su ignorancia. Entonces,
como la ignorancia es tal, el ciudadano no entiende que de manera indirecta, a través de los impuestos que paga de manera indirecta, por ejemplo, cuando compra una tarjetita de llamada, solamente va a recibir, en el caso, el 70% de lo que pague. Es decir, compra una tarjeta de 100 y nada más va a recibir 70 pesos. Exactamente. No lo sabe la gente. Para que usted tenga una idea. Eso ahora. Eso es ahora. Y que eso puede acrecentar. Pero la gente no lo sabe eso. Me parece que no lo sabe. Yo no lo entiende? sabía. O entiende que no lo está afectando. Yo no lo sabía. Bueno, pues ya lo Es sabe. decir, yo pago 100 y lo que recibo son 70 Son pesos. 70. En su factura telefónica, si usted paga 3,000 pesos, es muy probable. No, es así. A usted le están quitando por cada el 30% que se paga por las telecomunicaciones. Exactamente. El 18 más el 10 más el 2 del el CDT. diantre. Un 30%. Entonces, cada vez que usted paga, por cada 1,000 pesos, hay 700 que son de los servicios telefónicos realmente. Los otros son impuestos. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que es importante que la gente sepa lo que es una reforma fiscal. Ahora, ¿qué es una reforma fiscal? Desde el punto de vista etimológico, más simple posible. Una reforma fiscal no es más que una modificación a un sistema tributario. Eso es una reforma fiscal. Una modificación a un sistema tributario que puede implicar, ¿verdad?, desde el punto de vista negativo para la población y los sectores productivos, negativos desde el punto de vista negativo, una ampliación de la base de los impuestos. Número 1. Número 2, una ampliación de la base. ¿De la base qué significa? ¿Qué significa? Es decir, una ampliación significa agregar productos que no están. Que no estaban grabados a ese impuesto. Por ejemplo, en el caso de los impuestos indirectos, de manera específica, el selectivo al consumo y el ITEVIS, por ejemplo. ¿Verdad? Pero también se pueden grabar actividades económicas que no estaban grabadas desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Como ahora que se está mencionando los gimnasios que no están, incluirlo. Espérese en el caso del ITEVIS o el selectivo al consumo. ¿Verdad? Entonces, eso es ampliación de la base de un impuesto. Puede existir la posibilidad de que se aumenten los porcentajes de algunos impuestos. De los impuestos que ya están. Por ejemplo, del mismo ITEVIS, del mismo selectivo al consumo, del mismo impuesto sobre los activos, del mismo cálculo para los anticipos o del mismo impuesto sobre la renta. En el año 2012, nosotros vimos cómo se aumentó el porcentaje del ITEVIS, el porcentaje del impuesto sobre la renta. Ay, Dios mío. Y se crearon otros impuestos no menos importantes. Entonces, otra pata de una reforma fiscal puede ser, entonces, también la creación de nuevos impuestos. Entonces, desde el punto de vista negativo, ampliación de base, aumento de porcentajes o creación de nuevos impuestos. Desde el punto de vista negativo, para los ciudadanos y sectores empresariales, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista positivo, una reforma fiscal puede ser tendente también a la reducción de base. De base. Por ejemplo, le pueden quitar el ITEVIS al azúcar, que se le puso en el 2012, por ejemplo. Se puede reducir el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, en el año 2012 se llevó el impuesto sobre la renta a un 30%, no sé si usted lo recuerda, y se fue desmontando hasta un 27%. Y finalmente, entonces, se pueden eliminar algunos impuestos que en el caso de República Dominicana hay una serie de impuestos distorsionantes en el sistema que crean burocracia, que fomentan la evasión fiscal, porque, por ejemplo, las telefónicas tienen las manos atadas en sentido general, pero un 30% solamente de impuestos a un servicio que tú estás dando es sumamente complicado. Y además, partiendo de la premisa de que es un servicio relativamente básico. En cualquier momento eso supondría que la telefónica pudieran presionar para bajar ese impuesto de la telefónica. Porque, por ejemplo, hay un porcentaje que el 2% es para la expansión. Para la expansión. Pero ya eso no tiene sentido. Sí, tiene sentido hoy más que nunca. Pero ¿cuál sentido? Si en este momento el tema de las telecomunicaciones es un caos, las telecomunicaciones hoy. Partiendo de esa premisa de que es un caos, pero inclusive salió un informe que creo que fue de Diario Libre, en donde las telecomunicaciones en República Dominicana han descendido en vez de aumentar. Son un desastre. Son un desastre. Es decir, que esa inversión no está siendo efectiva. No está siendo costo efectivo. Es decir, que ese 2% ha sido botado a la basura. Lamentablemente. Es decir, nosotros hemos estado pagando ese impuesto. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene
muchos años. Tiene muchos años, ese impuesto tiene más de 10 años. Entonces nosotros venimos pagando más de 10 años, un 2% a una inversión, a una expansión tecnológica que no ha ofrecido un resultado a la población de un impuesto que hemos estado pagando y de un servicio que estamos pagando que no estamos recibiendo porque la ciudadanía está muy inconforme con el servicio tecnológico de la telefónica. De hecho, es muy probable. Que ahora mismo nosotros no tenemos servicio. No, así mismo. Nosotros estamos recibiendo el y servicio. Estamos en Piantini. Pero nosotros estamos ahora mismo conectados con una red local. Nosotros no estamos conectados ahora mismo con una red de la que estamos pagando, sino que hemos tenido conectado aquí la red que tenemos. Wi-Fi. Porque no hay señal aquí de la que estamos pagando. Lamentablemente eso es así. Ahora bien, la presión quizás sea internacional, ¿verdad? Por acuerdos internacionales, en función a qué? A la importancia que tienen los servicios de datos de manera específica en la vida de un ciudadano, sobre todo en un país con la baja calidad educativa que tenemos en República Dominicana, según PISA. No quiero entrar en polémicas, eso solo dijo PISA. Y lamentablemente está demostrado también al respecto de la calidad de los profesionales que produce República Dominicana. Lamentablemente, no me siento... La educación no tiene impuestos, ni se plantea también... Sí, pero ahora lo que no podemos negar es que los servicios de datos, ¿verdad? Sí. Son la fuente primaria de la información. No hay nada que tú no puedas conseguir a través de la red. Entonces, puede ser una forma de incentivar, ¿verdad?, a los ciudadanos a prepararse, el tú tener un servicio de datos más económico. Que de hecho hay países en el mundo que el servicio de datos es totalmente gratis. Sí, pero también el servicio de datos aquí es cuestionable, porque si nosotros hacemos referencia conforme a otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que aquí vivimos copiando, tú tienes un servicio de datos de mes a mes. Por ejemplo, tú compras en Estados Unidos un servicio de datos, por ejemplo, de internet. Tú tienes un internet que tú pagas, vamos a suponer, $50. Pero ese servicio de datos tuyo es de mes a mes. Aquí no, aquí tienes el problema de que el servicio de datos a ti no te llega al mes. Sí, y es de baja calidad. Y es de baja calidad. El hecho es, profesor, que eso es una reforma fiscal. Puede ser tanto beneficiosa como perjudicial. No obstante, yo solamente me quedé en la parte de los ciudadanos y los sectores productivos nacionales. Pero también, profesor, una reforma fiscal afecta de manera directa la competitividad internacional. Y usted me dice, pero ¿y cómo? De la forma siguiente. Un empresario de cualquier parte del mundo ve a República Dominicana como un posible destino de inversión y lo primero que va a hacer es, mira, yo tengo N cantidad de dinero, me gustaría evaluar a la posibilidad de ir a ese país. Sí, ¿cuáles son las ventajas? Exactamente. Y además también compáramelo con otros países de la región. Sí, para yo te elegir. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Ajá. Si el impuesto sobre la renta de República Dominicana es más alto que Panamá y Costa Rica, y además, partiendo de la premisa de que la seguridad jurídica... Seguridad ciudadana, sí. El costo de energía, todos los elementos que pudieran ser parte de lo que formaría parte para el establecimiento de una empresa, ¿verdad? Así es. Entonces, son iguales. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Entonces, bueno, pero el impuesto sobre la renta, por poner un ejemplo, en Panamá es un 20. Y aquí un 30. Es un 27. Ah, ok. Entonces, no, Dice, espérate. Me voy para Panamá. Ah, ok. Entonces, imagínese usted. Vamos ahora a los impuestos indirectos. El selectivo al consumo en República Dominicana es un 10. En Panamá no existe. Sí. Por poner un ejemplo. Entonces, todas esas variables en los aspectos relacionados a una reforma fiscal tendente al aumento de los impuestos en cualquiera de los órdenes que le he explicado, además, ¿verdad?, de los aspectos internacionales, de los aspectos locales desde el punto de vista de la afectación a ciudadanos y empresas, pues también, profesor, es inflacionario de manera directa. Porque el empresario tiene que buscar los recursos para reponer sus inventarios al nuevo costo que tenemos. Tenemos que hacer una pausa. Antes de la pausa le voy a dejar una pregunta para que me haga una diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria. Porque también hay preguntas que me surgen, que es una reforma tributaria y que es una reforma fiscal. Porque
me surge esa pequeña interrogante. No conozco, no manejo mucho el tema económico, pero me gustaría tener esa pequeña explicación de manera en síntesis. ¿De acuerdo? Estamos conversando con Israel Abreu. Esto es La Gente Habla. Volvemos en breve. Cuando se habla de reforma fiscal, se van a modificar los impuestos afectando a los ciudadanos. ¿Por qué si a mí me va bien económicamente yo tengo que coger cuarto prestado? Que frente a eso y 24 años de gobiernos irresponsables desde el punto de vista financiero han llevado a este país en la situación que nos encontramos. Y real y efectivamente, de verdad, yo tengo que, si algún valor le he agregado a esta sociedad, es poder educar en materia fiscal a este país. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. El Nuevo Diario es el primer periódico en tener una aplicación de noticias en la República Dominicana. Lea reportajes especiales sobre todo tipo de temas con el contenido multimedia más completo. No se pierda nuestras coberturas especiales de los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo. Recibe notificaciones de los acontecimientos más importantes. Vea los videos virales más actualizados del momento. El Nuevo Diario. Las cosas como son. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos aquí. Profesor, le dejé fuera antes de la pausa. En el tintero. Sí, una pregunta, porque obviamente hay varias cosas. Una pregunta. La diferencia entre reforma tributaria y reforma fiscal. Ya usted explicó lo que era una reforma fiscal, ahora falta explicar qué sería una reforma tributaria y si en el marco de esta reforma también estaríamos llevando a cabo una reforma tributaria. Muy bien. En República Dominicana, históricamente, inclusive en su estructura de pensamiento, en la suya, don Dari, Sí. y en el de la mayoría de ciudadanos, hay una gran confusión entre lo que es una reforma fiscal y lo que es una reforma tributaria, en el orden siguiente. A lo que estamos acostumbrados en República Dominicana en los últimos 25 años, desde el gobierno de Hipólito Mejía hasta el actual gobierno de Luis Abinader, es que cuando se habla de reforma fiscal se van a modificar los impuestos afectando a los ciudadanos, clase baja, clase media baja, inclusive clase media y hasta la clase alta, y al empresariado en sentido general. Estamos acostumbrados a eso. Por eso asociamos de manera específica las reformas fiscales a reformas tributarias únicamente. Sin embargo, una reforma fiscal es más amplia que una reforma tributaria. Una reforma fiscal implica la revisión de los ingresos, como ya lo expliqué anteriormente, de dónde provienen y se pueden modificar tanto positiva o negativamente. La revisión de los gastos de un gobierno, ¿verdad?
de un Estado y la administración de los recursos. ¿Por qué la administración de los recursos de manera específica y su proveniencia? Porque también el Estado como tal y quien gobierne de manera específica tiene atribuciones que le permite comprometer el patrimonio público, es decir, endeudarse. Entonces, una reforma fiscal implica la revisión del ingreso, del gasto y la deuda pública. Sin embargo, una reforma de carácter tributaria que forma parte de una reforma fiscal solamente es tendente a la revisión de los impuestos de manera específica. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, uno forma parte del otro. La reforma tributaria forma parte de la reforma fiscal en cuanto y tanto se refiere a la revisión de los impuestos y posible modificación. Y la reforma fiscal, ¿verdad? Además, tiene repercusión tanto en los ingresos como en los gastos y en la administración de las deudas. Y cuando se habla de calidad de gasto, cuando se utiliza el término que el gobierno tiene que preocuparse en la calidad del gasto, ¿con qué se come eso? Es que el gobierno, ¿qué significa esto? La calidad del gasto está íntimamente relacionada a la responsabilidad financiera de quien gobierne el Estado Dominicano de manera específica. ¿Por qué responsabilidad financiera? Pues supone una cantidad de dinero en manos de un gobierno financieramente responsable, y aquí voy a citar cualquiera de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, frente a los gobiernos de los últimos 24 años que han sido sumamente irresponsables en el manejo de la cosa pública y de las finanzas públicas, pues que lamentablemente no han obtenido los resultados esperados al respecto de la administración de los recursos públicos. Eso es tan simple como es. Por ejemplo, el más vivo ejemplo de eso es el dinero que hemos gastado en el 4%. Se aprobó el 4%. Pues no ha sido de calidad el gasto. No ha sido gastado con la calidad. Con la eficiencia y la eficacia que esperaba. Es decir, se han botado esos cuartos. Esos cuartos lamentablemente se han tirado por un sumidero. No ha habido una planificación adecuada al respecto de los resultados que esperamos. Sin embargo, tenemos N cantidad de aulas, tenemos servicios de transporte y tenemos estudiantes deficientes, que lamentablemente es conocido por el mundo los niveles de deficiencia de la calidad educativa en República Dominicana. ¿Usted tiene algún nivel de frustración con el tema de la reforma fiscal? Porque yo lo siento que usted habla con la reforma fiscal como que usted se siente como frustrado con ese tema. Claro que sí. ¿Y por qué? Claro, imagínese, yo tengo 46 años. Ajá. Y desde el punto de vista profesional he vivido en primera fila esas reformas mal llamadas fiscales, que lo que fue que se convirtieron en reformas tributarias. Fue el efecto de la reforma del año 2000, a la sazón Hipólito Mejía, presidente, ¿verdad? No habían pasado 10 años de la creación del Código Tributario en República Dominicana por parte del doctor Joaquín Balaguer, número 1. Posteriormente llegó Leonel Fernández con esa ley que había sido creada, ¿verdad? Y crea una nueva ley que a la sazón el año 2005, supuestamente con la finalidad de reducir el déficit cuasi fiscal que había provocado Hipólito Mejía. Se le aprueba su ley en el año 2005. En el año 2007 vuelve y propone otra ley que crea nuevos impuestos. Posteriormente llega Danilo Medina en el año 2012, se le aprueba otro paquetazo fiscal, la ley 253-12, junto con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y luego gana Luis Abinader en el año 2020. Inmediatamente en su primera introducción de presupuesto general del Estado también introduce modificaciones al Código Tributario. En el año 2020 lo intentó y finalmente ahora en el año 2024, después de ganar las elecciones, intenta con el mal llamado título de reforma fiscal, bueno, pues crear nuevos impuestos, ampliar base o aumentar porcentajes. Entonces, profesor, ese es el nivel de frustración que tengo. Que frente a eso y 24 años de gobiernos irresponsables desde el punto de vista financiero,
han llevado a este país en la situación que nos encontramos. Y real y efectivamente, de verdad, yo tengo que, si algún valor le he agregado a esta sociedad, es poder educar en materia fiscal a este país. Si he llegado al nivel de educación en que me encuentro ahora mismo, educación formal, ¿verdad? La cantidad de estudios acumulados que tengo y la experiencia en temas fiscales y financieros en República Dominicana, tanto trabajando en materia tributaria como en materia política frente a direcciones económicas, a direcciones de políticas públicas, pues definitivamente este va a ser un legado que voy a dejar, porque no podemos seguir engañando al pueblo, a los ciudadanos, vendiendo reformas fiscales que se convierten en reformas tributarias y además dejando abierta la posibilidad de que sigan haciendo lo que les dé la gana con los recursos públicos. Y el tema de los préstamos. Vemos que el gobierno del presidente o el Congreso del presidente Luis Abinader fue muy enfático en contra de los préstamos antes de llegar. Pero ahora vemos que hay ciertamente una predilección con los préstamos en este momento. Entonces, ¿cómo lidiar, cómo conciliar esta información de que antes eran malos, perjudiciales para la economía los préstamos y hoy los préstamos son buenos para llevar a cabo la economía de República Dominicana? Y a mí particularmente me preocupa cómo un país que presenta tanto crecimiento económico, tanto crecimiento, nosotros crecemos económicamente, ¿por qué necesariamente tenemos que tener tomar tanto dinero prestado? Muy bien. Sí, económicamente, si a mí me va bien, yo a mí me va bien en mi negocio y mi cosa, ¿por qué yo tengo que tomar tanto cuarto prestado? Mire, la deuda no es mala por sí. No, yo no estoy diciendo si es mala o buena. Yo creo que yo lo que quiero es una explicación del experto económico de por qué si a mí me va bien económicamente yo tengo que coger cuarto prestado. Pero tenemos que partir de la premisa de que la deuda no necesariamente es mala. Excuse mi ignorancia. Y me explico. No. Disculpe mi ignorancia en términos económicos. No, profesor, no tengo ningún. Soy un neófito en el tema. Pero hay varias premisas de las que debemos partir. Lo primero es que la deuda no es mala. Oiga bien, profesor. Y de hecho, el tope de deuda va a depender de su capacidad de generar riqueza. Por ejemplo, usted no tiene un tope frente a un plan de negocio relacionado con la capacidad de pago de esa deuda y de generar beneficios. ¿Estamos claros, profesor? No. Si usted va a Wall Street con un buen plan de negocio, de hecho, aquí hay una empresa aérea que consiguió $3,000 millones de un fondo de inversión. Y todo el mundo sabe cuál es, yo creo. No voy a mencionar el nombre porque no están pagando payola. Pero tienen un plan de negocio. Claro, eso tú la puedes mencionar. Arayet. Y felicitar a Arayet por ese plan de expansión que tiene y por el crecimiento que tiene y por poner a la República Dominicana en el mapa en términos aéreos. Hasta donde yo he podido investigar, Main Capital le consiguió $3,000 millones para el plan de desarrollo y expansión de aérea, esa claro. Que no ha gastado creo que ni 200. Todavía no ha accedido a ellos porque es en el tiempo que lo va a gastar. Entonces, para que usted tenga una idea. Y este señor, que no lo conozco, al quien dirige. ¿A Pacheco? Sí, a Pacheco. Sí, Víctor Pacheco. Víctor Pacheco, no lo conozco, pero hay que reconocer que él hizo un plan de negocio posible, viable y relativamente rentable en el tiempo. Y logró conseguir $3,000 millones de pesos. Yo estoy seguro que él no tenía, desde el punto de vista personal y quizás empresarial, la suficiente solvencia para que él fuera capaz de enfrentar lo que representa desde el punto de vista económico, asumir la responsabilidad por $3,000 millones. ¿Me hago entender? Sí. Ahora él va a producir dinero con eso. Quise poner ese ejemplo. Eso es exactamente lo mismo. Ahora, si esos $3,000 millones lo que hace es que lo tira para arriba y los gasta o malgasta, ¿qué va a suceder? Entonces, que él, además de que va a arruinarse, va a haber comprometido sus ingresos futuros. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso del gobierno, para que estemos claros, del gobierno dominicano, del Estado dominicano, las malas gestiones financieras al frente de la cosa pública
y la ineficiencia en cuanto se refiere a logros de los resultados que se suponen, ¿verdad?, constitucionales y que están obligados a obtener, pues lamentablemente han producido la situación en la que tenemos. Coger dinero prestado para gastos corrientes. Y en el caso de que tomamos dinero prestado para invertir en obras de infraestructura, esas obras de infraestructura tampoco han logrado los resultados que esperábamos. Por ejemplo, es el caso de todas esas autovías que al final hemos tenido que financiar con los peajes sombra. Por ejemplo, todos esos proyectos en los que los gobiernos han sido garantes y que hemos terminado pagando los contribuyentes. Esos son uno de los ejemplos. Entonces, eso le pone un tope a la deuda. Entonces, ¿qué resulta? Que la acumulación de esas malas inversiones más los gastos corrientes son las facturas que está pagando el gobierno de Luis Abinader. Que los mismos PRMistas, y aquí un llamado de atención, han sido incapaces de explicar. Porque es verdad, el gobierno de Luis Abinader ha tomado alrededor de 40 mil millones de dólares prestados. Ahora, lo que no han dicho es que la sumatoria de esa cantidad de dinero ha sido el tener que pagar las deudas de hace 20 años que vencieron ahora en el 2024. Y eso es una crítica que le hago a los amigos, y quizás lo estoy ayudando con esto, ¿verdad? Sin pertenecer a ese partido. Pero esa es la verdad. Han tenido que pagar, miren, en el año 2020 se vencieron deudas por alrededor de capital, aparte de los intereses, por alrededor de 150 mil millones de pesos. En el año 2021 se vencieron deudas, eso es de Hipólito, de Leonel, de Danilo Medina y del problema de la pandemia. Se vencieron deudas por alrededor de 98 mil millones de pesos. Pero espérese, déjeme terminar. Pero así es Espérese. bueno, Entonces, no, pero déjeme decirle, déjeme terminar. Es bueno coger prestado, por ejemplo. Pero espérese. Prestado, digo, si no la pago yo, la paga el que venga. Sí, los gobiernos irresponsables desde el punto de vista financiero. En el año 2022 se pagaron alrededor de 84 mil millones de dólares. Espérese, profesor. Yo voy a coger esta casa fía. Si yo no la pago, la paga el que venga. Pero espérese. Sí, pero lo único que te la quitan la casa cuando tú no la pagas. Entonces, sí, pero si te la van a quitar, tú no vas a tener la casa ya. Pero ahora, déjeme decirle, en el año 2023, 115 mil millones de pesos. Entonces, ese dinero, nosotros no produjimos los ingresos por concepto de recaudaciones para pagar esos vencimientos de deuda, que son amortizaciones de capital. Entonces, ¿qué pasó, profesor? Espérese, déjeme decirle para que usted entienda. Entonces, el gobierno tuvo que coger prestado para pagar deudas. ¿Entiende lo que yo le quiero decir? Sí. Y cuando usted toma prestado dinero para pagar una deuda que vence, normalmente, ¿qué es lo que pasa, profesor? Que usted va a tener que pagar una tasa de interés más alta de la que está pagando. Entonces, en esa situación, desde el punto de vista económico, nos hemos visto todos los dominicanos. Cuando se te vence una deuda que tú no tienes los cuartos, ¿qué tú haces? Tú vas al mercado. No, o vas donde el informal, gira un extracrédito, hace un jineteo desde el punto de vista financiero, como lo llamamos en finanzas personales. Entonces, es exactamente la situación en que se encuentra el gobierno de Luis Abinader. Y todo esto, ¿verdad?, por el mal manejo de la finanza pública. En el caso de la evasión fiscal, que no es un mal de 10 años, es un mal desde 1992, cuando se creó el Código Tributario en la República Dominicana. Entonces, la evasión fiscal, la elusión, la informalidad y el problema eléctrico representa, para que usted tenga una idea, profesor, solamente esas 3 variables, esas 4 variables, los subsidios eléctricos, la evasión, la elusión y la informalidad, alrededor de 700 mil millones de pesos. ¿Y de qué han sido capaces? Profesor, en un negocio, en una empresa, en sentido general, en finanzas personales, lo que usted más va a cuidar son sus fuentes de ingresos y las que más va a perseguir. Hay del empresario que le pague un peso menos a un empleado. O hay del empresario que me pague a mí, a Israel Abreu, un peso menos de lo que acordamos. Sin embargo, el Estado dominicano, que se ha manejado irresponsablemente desde el punto de vista financiero en los últimos 25 años, y ahí responsabilizo a Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader, han dejado que tanto la evasión como la informalidad crezca. Porque la elusión, para que usted sepa, es una componenda entre partes. Usted ha visto a un desarropado de Guachupita
o de Cantalarrana. Deja de pagar de que miles de millones de Para que pesos. usted sepa, eso es una colusión. Una combinación entre partes de alto nivel. En partes interesadas. Claro. Que la definición más básica de la elusión, profesor, no es más que a través de subterfugios legales, de baches legales, deja de pagar. de Dios. beneficiarse, así mismo lo que se define, beneficiarse económicamente. Entonces, nuestros legisladores, nuestros presidentes de los últimos 25 años, se ponen de acuerdo con los sectores pudientes para crear esos baches y beneficiarse económicamente. Esa es la verdad. En el caso de la evasión, hacerse obviamente de la vista gorda. Y en el caso de la informalidad, entonces aquí hay un ministerio, que los primero Secretaría General y ahora ministerio, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, ¿verdad? Que en el caso de la actual gestión, me refiero a la de Ito Bisonó, se lleva el récord de que la informalidad ha crecido en un 4%. En solo 4 años, un 1% por año, no ha reducido para nada. Para mí, una de las gestiones al frente del Ministerio de Industria y Comercio. Pero ¿cómo así? ¿En qué tiene que Uno de los objetivos principales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES es eso, fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana. Pero ha crecido la microempresa. No, sí, pero dentro de la informalidad. Pero la informalidad, la formalización tiene que generar la Dirección General de Impuestos Internos. No, la formalización es el efecto de las obligaciones que le atribuye la ley al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Pero la Dirección General de Impuestos tiene que Internos, su rol es simplemente recaudar. Ajá. Entonces, y le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué quizás no han logrado eso? Porque tampoco los impuestos están legitimados. Pero le voy a echar ese balde de agua fría. Para ayudarlo a usted. Para ayudarme a mí no, porque tiene que ser justo. No, ser ninguno. justo lo primero. No, entonces, pues no. Ser justo lo primero. No voy a ser feliz. No voy a ser Usted está siendo injusto. No, Ito Bisonó ha sido uno de los peores de los mejores ministros. De los peores. No, esa es su percepción. Ahora, se lleva bajo del brazo. Lo que usted no sabe. Se lleva el soberano, el gran soberano. No, para que ustedes están pensando de que en formulita y cosas de eso. No. Esos son disparates de que formulita. Yo no estoy hablando de fórmula. Esos son disparates de campañita, voy mi mind. Yo no estoy hablando de fórmula, yo estoy hablando de informalidad. Entonces, profesor, este país no ha podido aquilatar el nivel de funcionario que tiene en Ito Bisonó. Oiga bien lo que le voy a decir una cosa, mire. Yo no sé si aquilatar o no. Ahora, no ha podido. Ha sido uno de los peores ministros. No es cierto. Entonces, pero déjeme decirle entonces. No es cierto. Hombre que tiene dimensión de presidente, pero, hombre. Si cometemos ese error, y nos jodimos. Profesor. Si nos jodimos. Entonces, profesor, la combinación de la evasión, la elusión y la informalidad, solamente esos tres, el tema eléctrico, vamos a ponerlo a un lado, ¿verdad? Esos tres solamente representan alrededor de 600,000 millones de pesos dominicanos. No necesitamos una reforma. Así como se pusieron de acuerdo empresarios y servidores públicos, supuestos servidores públicos, me refiero a presidentes, diputados y senadores, para crear esos baches, así mismo pónganse de acuerdo para que lo eliminen. De lo cual se están beneficiando todos los ricos de este país, incluyendo al presidente. Ay, Dios mío. Profesor. ¿Por eso es mentira? ¿No es mentira? ¿Eso es público? No, pues yo no. Ok, entonces, profesor, por otro lado, la evasión fiscal. Todo el mundo sabe, en promedio, el dominicano que tiene cierto nivel de formación profesional sabe las consecuencias. Cuando usted dice empresario, usted está diciendo que el presidente está preparando un escenario para cuando él salga de ahí, un escenario. No, yo creo que si el presidente real y efectivamente no va a aspirar, que creo que sí, que va a modificar la constitución y va a aspirar nuevamente. No creo yo. Entonces, yo creo que él debe casarse con la gloria y hacer una reforma fiscal financieramente responsable. Que como dice el concepto de reforma fiscal, revise los ingresos, ¿verdad? Para eliminar esos baches solamente, no para crear ni aumentar nuevos impuestos. Número uno. Número dos, creara, ¿verdad? La infraestructura legal, por así llamarlo, para que en República Dominicana los ciudadanos tengamos la seguridad de que se van a manejar los recursos públicos con eficiencia y eficacia. Pero con la premisa o bajo la premisa de que se va a priorizar, por ejemplo, en el gasto de inversión con resultados medibles, que no se invierta menos del 20% de los recursos públicos, ¿verdad? Número uno, del presupuesto general del Estado. Número dos, que no se comprometa el patrimonio público en más de un 80%. Para que usted tenga una idea, los estados financieros que en finanzas públicas se llaman
estados de recaudación e inversión de la renta que publicó la Dirección General de Contabilidad Gubernamental al 31 de diciembre de 2023, dicen que el Estado dominicano tiene un patrimonio negativo de menos 1.015.000 millones de pesos. Entonces, que no se compromete el patrimonio público en más de un 80%. Oiga bien, que los gastos de intereses, bajo ningún concepto, ya estamos en un 25%, pero de ahí no debe subir, que bajo ningún concepto se compromete en más de un 8% del presupuesto de ingresos corrientes, es decir, de las recaudaciones. Un 7, un 8% como máximo. Y profesor, definitivamente que en República Dominicana se le asegure al ciudadano que sin importar el gobierno que venga, que sean políticas públicas que trasciendan a los gobiernos, pues el dinero de los ciudadanos se va a utilizar de manera adecuada. República Dominicana no necesita crear nuevos impuestos. Y finalmente, profesor, y en ese orden, porque no debo dejar de mencionar, tampoco están midiendo las consecuencias sociales que puede provocar, por ejemplo, como pasó en Kenia, que intentaron ponerle... ¿No te ayuda social? Que intentaron ponerle impuesto al valor agregado, que es el equivalente al ITEVI, al pan. No, eso no. Tú sabes que a la leche. Si le ponen al pan y al huevo hay problema. Pan, huevo, leche, por ejemplo. Aquí no, estamos claros. Pero es que a nada, profesor. Aquí lo que hay que hacer es una reingeniería de los impuestos y simplificar el sistema en sentido general. Grabando a los más ricos. Mire, otra ley que parece que la hicieron en el despacho de 4 o 5 millonarios, la ley de los residuos sólidos. No, eso sí que eso hay que quitarlo. No, yo no sé si quitarlo, pero hay que revisarlo. Pero ¿y cómo usted va a poner una ley de residuos sólidos? No puede ser, no puede ser. Para que usted tenga una idea, profesor. Una empresa que factura 100 millones de pesos, que es el equivalente a una mediana empresa, según las mediciones que establecen las diferentes instituciones, en este caso el Ministerio de Industria y Comercio. Oiga bien, paga lo mismo una empresa que factura 100 millones a una empresa que factura 10.000 millones de pesos. Ahora, la otra pregunta que yo le hago, oiga bien, pagan 260.000 pesos. El que factura 10.000 millones y el que factura 100 millones. ¿Verdad? Ahora, ¿genera la misma cantidad de residuos sólidos? No, imposible. Porque Entonces, es una proporcional. Entonces, como la micro, pequeña y mediana empresa de República Dominicana no tiene doliente ni representación, ni maneja los recursos para llevarlo al Congreso, miren muchachos, aprueben eso. Sí, lo pusieron igual. Entonces, lo pusieron igual. Entonces, profesor, les reitero, no necesitamos una reforma tributaria que cree nuevos impuestos. No, nosotros necesitamos hacer una reingeniería financiera. Necesitamos, óigame bien, profesor, que los impuestos en República Dominicana sean legitimados, que el ciudadano, oiga bien, lejos de sentirse triste cuando paga impuestos, se sienta contento. Porque va a recibir. Que va a tener una retribución. Que lejos de sentirse, óigame bien, alegre cuando evade, se sienta triste porque sienta que le está quitando el pan de la enseñanza a un dominicano. Niño, está buena esa reflexión, profesor. No continuamos porque el tiempo se nos acabó. Esto tenemos que continuarlo, hacerlo recurrente hasta que llegue el momento de la reforma para nosotros dar seguimiento a todo este proceso y ver cómo va la evolución y ver nuevos elementos. En la próxima entrega vamos a evaluar la propuesta que hace la UAS, que habla del monotributo, de que podamos explicar el concepto del monotributo, porque ya hoy no podemos, porque ya se nos acabó el tiempo. Agradecer, gracias por aceptar. Usted me interrumpió, profesor, varias veces, sí, pero sin embargo, le agradezco. Pero son las preguntas invitado. que llegan que uno sabe, la ignorancia es atrevida. Un privilegio compartir con usted su micrófono. Gracias a usted y gracias a la audiencia por permitirnos que nosotros llevemos este tipo de orientación, un programa pedagógico de enseñar a la gente este tipo de necesidades que tiene de enterarse de que es una reforma y que podamos haber llevado las informaciones que ellos estaban ávidos de saber. Gracias. Gracias a la audiencia. Nos vemos en la próxima.